Para poner en contexto el libro de Jonás, a mí se me ocurrió buscar un poco de bibliografía de la época del siglo I, por ahí, y después en la época actual. Así que, en principio, busqué en Scholar Google, y pongo esto porque Scholar Google no es Google, es un Google académico, en el cual uno puede encontrar papers de muchas instituciones. Y así fue como buscando Jonás encontré, por ejemplo, al departamento donde trabajó Trevollier, ahora lo voy a mostrar, y bueno, el Scholar Google es esto, bueno, se puede buscar así, ahí está, scholargoogle.com, uno acá busca, por ejemplo, Jonás o palabras clave y encuentra cualquier cosa. Y de hecho los investigadores, los autores de papers, algunos tienen perfiles, por ejemplo, esta, Laura Rodríguez Peinado, que lo voy a citar más adelante, y un señor que está acá que se llama Juan Ignacio Melo, también se puede encontrar ahí. Estas son las citas de Melo y las citas de Peinado. Así fue como buscando a Jonás, encontré el Departamento de Estudios Hebreos y Arameos de la Universidad Complutense de Madrid, la Facultad de Filología, y acá es donde aparece Trevollier como emérito de este departamento. Llegué, o sea, sin buscarlo, digamos. Así que bueno, quería contar cómo fue que encontré, y solo aclaro lo del Google académico porque no es buscar Wikipedia, ¿no? Lo primero que encontré es algo que a mí me llamó la atención y es lo que me disparó para elegir yo el libro Jonás, y es Jonás no es la ballena. Y encontré un paper que habla del ciclo de Jonás. Y lo escribió Laura Rodríguez Peinado, es un paper arqueológico en donde muestra que hacia el siglo I, ¿no? Hacia el siglo I, las representaciones iconográficas describían mucho el proceso que sufrió Jonás. Había mucho foco en los 3 días, ¿no? Y después al final voy a terminar con ese error, ¿no? O tal vez con esa misleading, una cosa que lleva hacia un lugar incorrecto, que los 3 días como que no era el foco de todo, ¿no? Esto es la cubierta de un sarcófago en Constantinopla, creo que es del siglo II, ¿no? Con la escena de Jonás y la ballena. Entonces, en el arte cristiano de los primeros tiempos, los episodios que transcurren en el libro de Jonás dan lugar a varias escenas que pueden formar un ciclo, es lo que los autores proponen, y es Jonás es arrojado al mar, Jonás es tragado por la ballena, y Jonás es devuelto a la orilla. Lo vamos a ver un poquito en el arte y un poquito en la literatura también. Así que, bueno, el paper de esta mujer muestra las escenas en un sarcófago, en este caso, este es el de Constantinopla, y este es uno encontrado en Carrenque, creo que es Toledo, no me acuerdo ahora bien, izquierda o derecha, bueno, en Toledo, sí. Bueno, muestra a Jonás abajo de la planta, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre de la planta, Jonás tragado por la ballena y Jonás devuelto por la ballena. ¿No? Entonces, hacia principios del siglo vemos un enfoque muy, muy potente en esto. Bueno, era de Toledo, por eso me quedé pensando recién. Yo busqué bibliografía en castellano, seguramente haya papers en otros idiomas, pero yo supongo que hay de esta representación a lo largo de todos lados. Si hubo Constantinopla y Toledo, era un tema, y en un sarcófago, esto era un tema presente, y importante en el sentido de que si lo ponían en un sarcófago era algo presente. Ahora, de eso se hablaba, o eso se rescataba de Jonás en ese tiempo. Ahí es donde quiero ir. Entonces, bueno, la iconografía del ciclo de Jonás surge en los primeros tiempos del cristianismo. A partir del siglo II aparecen los primeros ejemplos, prolongados en los siglos IV y V. Sabemos que esas épocas fueron muy oscuras para la espiritualidad, pero bueno, siempre asociados a un símbolo de resurrección. El arte funerario en las catacumbas y en los sarcófagos, así como en otros objetos vinculados a los ritos funerarios, eran donde encontrábamos a Jonás y sus 3 días en la ballena. Entonces, como conclusión, ¿no? Las escenas de Jonás y la ballena son prefigura de la muerte y resurrección de Cristo, y ahí es donde como que le están dando mucha lata a eso. Y por extensión su mensaje salvífico. Bueno, ok. Suponiendo la esperanza de la resurrección al final de los tiempos. Y vamos a ver acá a dónde nos lleva esto y a dónde quería Jesús que nos lleven cuando citó a Jonás.
Entonces entramos en esto que se llama el ciclo de Jonás, ¿no? En la literatura. Mateo 12:40 dice, del mismo modo, y después vamos a volver más en detalle, del mismo modo que Jonás pasó 3 días en el vientre de la ballena, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Y se han quedado con eso solo. Fíjense Orígenes, que es del siglo II, en el comentario a San Juan, que también habla de Jonás, dice, ha entrado en las fauces de la muerte y como Jonás en el vientre del cetáceo, ha estado entre los muertos, no por estar vencido, está bien, bueno, una buena, sino para recuperar la dracma perdida, la oveja perdida, Adán. San Agustín en sus confesiones, y también en un libro que se llama La ciudad de Dios, tenía una cita, pero no la saqué porque se hacía muy largo, dice, igual que Jonás pasó del navío al vientre de la ballena, Cristo pasó de la madera de la cruz a la tumba. Son todas asociaciones con un lenguaje superficial, como vemos. No es muy profético como estamos acostumbrados ahora, o nutritivo, ¿no? Pero también, desde el lado judío, esto de hablábamos con Emiliano el otro día, el libro del Zohar. Yo, cuando me lo nombró, me acordé de esto, que yo ya lo había escrito. Dice, todos podemos ser Jonás. El libro del Zohar, en el libro del Esplendor, que fue escrito por Simón Bar Yochai, en el siglo II, dice, Jonás son todos aquellos seres que en una gran cantidad de casos temen enfrentar su verdadera misión en la vida. Es el alma que huye de su deber. Lo escribió alguien, supuestamente un pensador judío. No tengo la cita exacta, esto yo lo encontré en un paper, ¿está bien? Es el proceso de 3 días y 3 noches dentro del gran pez. Los sabios expertos en el tema místico y espiritual dicen que el alma tiene un periodo de reflexión y de retrospección, que empezaría con 3 días, los cuales servirían para que entienda que no hizo lo que debería hacer, el ciclo de Jonás. Ahora, ¿y Yom Kippur? Esa es la pregunta que pongo yo. Entonces, ¿qué es? ¿No? La respuesta está en lo que hizo Jesús resucitado, me parece, y es lo que yo quiero contar. Entonces, Jesús no estuvo reflexionando cuando estuvo bajo tierra, ¿no? Y si bien quiso evitarlo, no huyó de su propósito. Jonás, y eso es lo bueno de este libro, que lo voy a decir ahora en cuanto lea esto, porque para no olvidarme, Jonás no puede solamente prefigurar a Jesús, pues Jonás escapó de su destino y no quería la misericordia sobre Nínive. Entonces, este libro, más allá de que haya sido histórico o parabólico, el contenido que tiene y su reflexión no dependen de eso, y son multi-target, o sea, Jonás prefigura varias cosas al mismo tiempo, y el pueblo de Nínive también, y cada actor y cada situación prefigura varias cosas al mismo tiempo, y tiene varias enseñanzas según a quien prefigure. Eso está muy bueno y me gustó mucho de este libro. Entonces uno siempre tiende a quedarse con una parte solamente. A lo largo de la historia nos hemos quedado con la ballena y los 3 días. En 1 Pedro 3, 18 y 19 dice, y ahora voy a un poco más al nudo, porque también Cristo padeció una vez por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahí está, ¿no? Los 3 días. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces Jonás no puede ser solamente la ballena, o Jesús no puede ser solamente los 3 días. En Efesios 4, del 7 al 11, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por el cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió, y acá viene lo que me gustó de este pasaje, no sé si cometo algún error doctrinal, pero fíjense en esto, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y acá viene algo que a mí me llamó la atención. Después de eso, dice, y él mismo constituyó, luego de esto, constituyó los ministerios. Increíble, a mí me abrió la cabeza eso. Solo después. Entonces, en Mateo 12, en Mateo 16 y en Lucas 11 habla de Jonás. Creo que están bien escritas las citas. Y tengo que pedir disculpas porque no puse la versión de la Biblia que usé. Las saqué, las versiones de bibliaparalela.com y copiaba los versículos de ahí. En general son, creo que Reina Valera, pero no estoy seguro y pido disculpas.
En versículo 34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Les estaba dando con un caño Jesús. ¿Cuánto vamos? 23 minutos. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Estaba hablando de lo que hay en el corazón, sale de la boca. ¿Está bien? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Vamos? Está hablando del que hay en el corazón a una generación, a los fariseos. ¿Qué es lo primero que se les ocurre hacer a estos hombres? Hablar. ¿Y qué iban a hablar? Lo que tenían en el corazón. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, queremos tocar, queremos tocar. Maestro, deseamos ver señal de ti. Y ahí se pudrió todo. Y él respondió y les dijo, y ahí viene la cita de Jonás. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿No entendieron? Y ahora acá es cuando, ¿no? Nínive puede ser los mismos fariseos, el pueblo judío, Jonás puede ser un profeta, pero con la actitud que tuvo también puede ser alguien que escapa. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Perfecto. Esa fue la señal que no vieron. Y ahora viene a hablar de lo que ya estaba hablando antes, de lo que hay en el corazón y cómo van a ser juzgados. Los hombres de Nínive encima, se levantarán en el juicio con esta generación, ustedes, los fariseos, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron, lo de Nínive, a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Y después habla otro versículo más con la reina del sur. Así que ese es el contexto en el que hay que entender los 3 días y los 3 noches, y la ballena, por decir de alguna manera. Para seguir un poquito más, hay 2 trabajos que me gustaron mucho, que yo también les agregué cosas, y uno es Jonás, el no profeta de la globalización, y el otro es Misericordia Divina y Universalismo en el libro de Jonás. Están las citas al final, las agrando si quieren poner pausa y mirar qué son. Este en particular es una revista de la Universidad de Granada, no tengo el ISBN, y este sí está al final de mi charla. También encontré un paper, pero no me daba el tiempo, 26 minutos, que se llama Paralelos entre la narración del libro de Jonás y la parábola del hijo pródigo. Pero esto ni lo miré, no tuve tiempo, aparte, bueno, no es muy moderno. Entonces, algunos contrapuntos, ¿no? El llamado de Jonás. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Está bien? Esto me disparó el por qué Dios no le entrega la tierra a Abraham ahí al momento. Y eso lo dice en Génesis 15, 16. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, le dice. Y en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Mi pregunta subyacente acá es, ¿Dios tiene enemigos? ¿Qué es un enemigo? Uno hubiera pensado como judío y los ninivitas. Pero Dios nos muestra que no es así. Hasta que no haya subido la maldad delante de mí, o hasta que no haya llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Entonces hay que tener cuidado, no juzgar de antemano. Aún así, por ejemplo, los judíos, el pueblo judío, en Yom Kippur, lee el libro de Jonás como arrepentimiento, ¿no? Como un periodo de arrepentimiento y de misericordia. Ahora yo tengo una consulta, y lo hago con el mayor de los respetos y con mucho peso, mucho temor y peso encima, es ¿qué pasaría si le pasara, no sé, a los pueblos vecinos de Israel lo que le pasó a Nínive? ¿No? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿O cómo reaccionaríamos? Sí, todos, ¿no? ¿Podríamos soportarlo eso? Jonás no pudo, o sea, debe haber sido algo difícil. Y eso es algo que confronta el libro de Jonás. Si bien el llamado no es a un arrepentimiento, a Nínive no la llaman arrepiéntanse, a Nínive van y le dicen,
levántate y vení a aquella gran ciudad y pregona contra ella, directamente. Otro contrapunto es, por ejemplo, Abraham intercedió por Sodoma y por Gomorra. Y vemos que en el libro de Jonás no sucede eso con Jonás. De todos modos, el concepto de enemigo muchas veces es tergiversado por nosotros. Y pongo nosotros entre comillas porque nos incluye a todos. Entonces, conclusiones, 2908. Perdón, me voy a pasar, aunque supongo 10 segundos. El libro de Jonás es mucho más rico que solo una bachita. Muestra la universalidad de la misericordia de Dios a todos los pueblos, no solo hacia los israelitas. Confronta el nacionalismo israelita con respecto a los enemigos. Contrapone la actitud de un profeta con la madurez de un pueblo en arrepentirse y proclamar la soberanía de Dios. ¿No? Dice, se apartaron de su mala vida. En Salmos 86:9 dice, y esto acá con esto termino, y es muy interesante sobre qué es lo que nosotros esperamos en el milenio, y cuando uno dice, va a venir Dios, sí, vamos a gobernar. Todas las gentes que hiciste vendrán y se humillarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Gran proceso, porque dice todas las gentes. Y en Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no te temerá, oh Dios, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. Qué hermoso va a ser, porque va a ser un proceso, ver a todas las naciones adorando, porque uno no adora de mala gana. Uno no adora de mala gana. Entonces, todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti. No vamos a ser solo los cristianos, ¿no? Y eso me lleva de vuelta al concepto de enemigo que tenemos. Y con esto cierro. Agradezco el tiempo y simplemente voy a poner la última transparencia, que son los datos de los papers que encontré y el libro que chequeamos. Buenas noches y los bendigo.